Bueno, Cecilia. Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te recibió Carlos Paz? Bien, estuvo un poco trastocado el viaje porque estaba difícil el tránsito en la autopista por las obras que están haciendo, pero llegué bien. Bien. Para los que no te conocen, mínimamente, ¿quién sos? ¿Cómo podemos saber de vos? ¿Algo? ¿Quién soy? Soy un ciudadano cordobés. Bien, sí, una ciudadana. Una ciudadana y me dedico a la parte de paisajismo, de plantas nativas, aplicándolas en distintas escalas de lo que es paisaje y también en relación al cultivo de esas plantas. Y tengo bastante actividad, que es de las cosas que más me gusta hacer, que es las capacitaciones o trabajo con la gente como desde la cuestión de educación y difusión. Bien. Y yo te preguntaba previamente, pero ¿por qué se te dio por estudiar biología? ¿Cómo llegaste ahí? Te decía una respuesta que no es la esperable. Estudié biología porque tuve una crisis existencial a los 17 años a raíz de haber leído Sartre demasiado temprano en mi vida. Y caí un día a mi casa y dije, voy a estudiar algo que no tenga nada que ver con las personas. Se me ocurrió en ese momento que podía ser biología. ¿Y no tiene nada que ver con las personas? No, nada que ver. Claro, porque me parecía, lo que uno creía en ese momento era la carrera que estaba más lejos de toda la ciencia humana en mi percepción de ese momento. Y mi mamá me miró y me dijo, pero no vas a hacer letras. Capo, más, quiero avisar también porque vino con un montón de libros, un material exquisito, que hemos sacado una foto, pero no sé, hay material como para 3 programas, así que se nota que te gusta la literatura. Es más, el libro creo que te gustó, le pegamos con el regalo. Sí. El mundo de los libros para mí es como, siempre fue un lugar maravilloso. Y bueno, y después de mi carrera la fui transformando y aproximándome después en un posgrado hecho en una facultad de arquitectura, o sea que me fui como pasando de ámbitos. Y mi mirada de la biología es muy rara, digamos, no me podría definir. Fuera de lo común. Sí, es como ya muy personal y aparte la mezclo con lo que son mis otras áreas, digamos, uno no es solo lo que hace en la vida profesional. Yo hago yoga hace muchísimos años, entonces también tengo una mirada muy junguiana y todo eso se mezcla. Para mí el paisaje es el ámbito de trabajo que me ha permitido mixturar muchísimas cuestiones de mi propia personalidad y volcarlas a través de lo que hago como un sello, digamos. ¿Y terminaste trabajando con personas? Siempre. Sí. Personas y plantas. Y hablando que recién decías paisaje, ¿qué es paisaje? Está bien, una pregunta muy amplia y compleja, pero medianamente como para entender, ¿qué es paisaje? Mira, siempre cuando aparece esa pregunta en los libros empiezan con paisaje, es un término complejo porque aplica muchas acepciones. Y es así porque depende de qué disciplina te lo defina, vas a encontrar, digamos, un recorte. Desde dónde encaramos paisaje, mi grupo de trabajo y yo, es que es una lectura subjetiva de un territorio que tiene un individuo o un grupo. En general son construcciones colectivas. Y ese es el punto de partida. Digamos, el paisaje no existe si no está leído por alguien. Digamos, es básicamente una cuestión cultural. Existe esa realidad afuera que a veces se discute, que más cuando trabajas desde la ecología de paisajes, por ejemplo, que es una disciplina formal dentro de ecología, que es una lectura de una cuantificación del espacio en una escala grande, digamos. Le llaman ecología como una cuantificación donde vos podés ver indicadores de forma, de densidad, digamos, de un montón de cosas. Pero eso, digamos, no es el paisaje que a nosotros nos interesa, que es desde la lectura humana, ¿no? En esta vuelta de la vida. De qué entendemos por paisaje, y a partir de esa interpretación del paisaje vienen las modificaciones que se ejercen en el paisaje y eso genera nuevo paisaje para otro lector y así se va como nutriendo, digamos, el sistema. Perdón, sí, no. Un segundo. Podemos decir entonces que el paisaje es la construcción de las lecturas de diferentes interpretadores. Claro, sí. Mira, genial. Mira ahí. Y justamente uno de los libros que trajo Cecilia para compartirnos se llama A lluvia huele, de Pablo Gramajo.
Es un libro de poesía, ¿verdad? Sí. Y nos pidió que leamos un pedacito. Voy a agregarle una parte que me gustó. En el caminar del camino, quien camina, huella diferente deja en su caminar. Caminar en abril no es lo mismo que caminar en agosto. En abril el camino adornado está de hojas y en el pisar pasa, cruje. Las huellas son quebradas hojas. Mi abuela me ha dicho que se suicidan para que el tallo viva, que para vivir hay que morir. En agosto la tierra baila en el soplar del viento. Soplando sopla el viento a las huellas que ha dejado los pasos. A veces las borra, otra les agrega un poco de tierra a la pisada. Sí, la elegí ese fragmento porque habla de las estaciones, habla de los sentires y estas cuestiones de que no solamente es visual. Ahí hay otro libro que traje para recomendarle después a la gente. Y desde esa experiencia sensitiva y también del paso del tiempo y de lo que ofrece ese paisaje que en un momento es externo y pasa a ser interno a partir de vivirlo a lo largo de las estaciones del año. Y eso lo elegí especialmente porque muchas veces los que trabajamos con nativas encontrás un montón de prejuicios y uno que la gente te dice siempre es que nuestras plantas son de colores aburridos, que el invierno es re aburrido. Claro. Y trabajar con estas plantas también tiene digamos, el sentido de conectarte con el lugar donde han hecho su historia y la razón de ser de por qué en invierno se caen las hojas, y no pretender forzar situaciones o pedirle expresiones o comportamientos, digamos, de que tengan flores en un momento que el clima no habilita, y la estrategia adaptativa de estas plantas es que se florece en otro momento del año, digamos, o que las hojas son pequeñas. El valor que tiene. Claro, que son, digamos, es entender la planta desde su lugar y valorarla así, digamos. Yo muchas veces la gente trae la idea de la rosa china como modelo de flor porque es grande, y bueno, nuestras plantas nunca van a tener una flor así, es carísimo tener una flor así. Sin embargo, nuestro monte es como muy achaparrado, así, ¿no? Es como más bajo. Claro, pero bueno, ha sido la respuesta adaptativa, y eso es lo que permite, digamos, la gente en general te dice, no, está bueno, la nativa tiene bajo mantenimiento, pero tiene espina. Y bueno, pero la espina también es una cuestión de adaptación, y eso hace que tengan bajo mantenimiento. Hay un porqué, ¿sí? Son así. Y tienen unas raíces recontra importantes, y eso permite que no se mueran cuando hay sequías intensas y tengan capacidad de rebrotar o recuperarse después de un incendio. Entonces, es entender la planta en su lugar, de alguna manera es como ese respeto a esa identidad y a esa historia. Y pico que tenía que ver un poco con lo que vamos a leer ahora, que espero leerlo lo más prolijamente posible. Es Consejo Nocturno, otro libro que nos trae Cecilia, Un habitar más fuerte que la metrópoli. Este Consejo Nocturno es un colectivo de México. Sí, es un colectivo. Bien, bueno, vamos a hacer la mejor versión posible. El habitar vernáculo pone siempre de manifiesto que no existen más que materias formadas y formas materializadas. Un territorio nunca está vacío o dado antemano. Siempre está en conexión con procesos de territorialización que lo configuran permanentemente. Es un espacio en constante cambio, siempre con potenciales que permiten o impiden más o menos el habitar. Hay tantos territorios como formas de vida que lo habitan. No existe un bosque en cuanto a ambiente objetivamente determinado. Existe un bosque para la guardia forestal, un bosque para el cazador, un bosque para el botánico, un bosque para el caminante, un bosque para el amigo de la naturaleza, un bosque para el carpintero y, en fin, un bosque de cuento en el que se pierde Caperucita Roja. Bueno, creo que salió, bueno, me pongo nervioso también, pero bueno, otro de los libros, y venía a pie de hablar paisaje a otra escala también, ¿no? No solamente lo que pueden ser paisajes domésticos o paisajes de sitio, sino pensar en paisajes urbanos, paisajes regionales. Es un concepto que permite hacer zoom, digamos, paisaje. En este sentido de la escala, ¿no?, territorial en la que estás hablando del paisaje, ¿se puede llegar a tener una lectura, a percibir, por ejemplo, el corredor de las sierras, como lo que es las sierras chicas, como lo que es en Punilla?
Sí, uno de los libros también que traje es un método que desarrollamos con el equipo, que es un método de valoración subjetiva del paisaje, se llama. Es para hacer una cartografía que se basa en asumir esto de que cada grupo o cada persona hace su propia lectura de esos territorios. Y lo que permite esto es hacer cartografía, digamos, como para sacar valoraciones, sitios críticos. Les comentaba fuera de aire que uno de los casos donde corrimos el método es en el corredor entre Córdoba y Carlos Paz. Fue una investigación para entender qué ve la gente o qué recuerda, porque se hizo a partir de un paisaje mnemónico, ¿no? De los atractores, digamos, cuáles son los lugares que la gente en el recorrido podía marcar en un mapa y darle una valoración. Y lo corrimos entre grupos de técnicos y fuimos a la terminal de Córdoba y le hicimos las encuestas a gente que se bajaba del colectivo. Apenas se bajaba. Así, ¿qué te acordás del viaje? Sí, o que se estaba por subir. Digamos, bien. Gente que hace habitualmente el recorrido Córdoba-Carlos Paz en transporte público. Y en la investigación lo que hicimos fue comparar los mapas y nos sorprendió muchísimo lo distinto que es lo que ve la gente a lo que veían los técnicos. ¿Desde qué forma ven? Porque los técnicos en general hacen los análisis en planta y el usuario hace el análisis en vista. Entonces la cuenca visual era importante. Lo más importante para la gente en ese recorrido, que fue lo que más nos sorprendió, lo que salía como en el ranking número 1, digamos, en cuanto a los lugares más mirados, son los puentes. Es lo que la gente marca el recorrido a partir de los puentes. Con lo cual, si alguien quiere dar algún mensaje, lo tiene que poner en un puente. Claro. Cuando decías lo visual, ¿cómo es la diferencia? Los técnicos, las plantas, lo visual, no entendí eso. Los análisis de los técnicos, sí. En la grilla que estaba montada sobre la imagen aérea, el análisis lo hace a partir de una lectura de plantas, digamos, de vista aérea. Bien. Y la gente, por más que lo está viendo en planta, lo hace a partir del registro de la cuenca visual. Sería como una forma más vivencial, ¿no? En el Totalmente, recorrido. Claro. Sí. Mucho menos analítica. Claro. De alguna manera, entonces, como que la formación nos va condicionando la manera de mirar y de vivir el paisaje. Los filtros que te pone. La famosa formación profesional. Sí, y una cosa que nos sorprendió muchísimo, y fue también de las cosas a remarcar y atender, es que para la gente el tener la reserva de la defensa que acompaña gran parte del camino del corredor Córdoba-Carlos Paz aparecía recién en un puesto 8º. O sea, había un montón de elementos mucho más reconocibles en el paisaje que para los técnicos, por supuesto, aparecen en los primeros puestos. Y así, digamos, ese tipo de mapas lo que nos permite, además de sacar las valoraciones, los lugares que se ven y los que no se ven, porque también aparecen, digamos, en el mapeo como puntos oscuros, que son los que nadie refiere, nos permite sacar también los puntos de discrepancia. Entonces son los lugares donde hay que atender porque hay opiniones cruzadas y son los emergentes de conflictos, digamos, ¿no? Las zonas o los puntos específicos o objetos. ¿En estas encuestas ya planteaban la diferencia entre nativas o exóticas o ni siquiera se tomaba? No, a esa escala no. Ya es como algo más puntual, más específico. Sí. Ahí ya estás bajando como el grano a un componente de paisaje que es la vegetación. Bien. Y en relación a ese componente, como contracara, ¿cómo podemos, cómo se puede actuar en el territorio entre la invasión de exóticas y las nativas, que son las que necesitamos? Sí, para eso está bueno, y en el tema de paisajismo en especial hay un estudio que salió, no sé si es 2014 o 2016, de Melissa Georgis y Paula Teco, que es un listado de las leñosas invasoras para Córdoba. Está disponible en internet. Bien. Y en ese estudio lo que determinaron es que más del 90% de las especies invasoras leñosas son especies de uso ornamental. O sea, se escaparon de algún parque. Entonces, yo siempre lo remarco porque ya no se puede ser inocente en que se planta, sobre todo en áreas de borde urbano o que estás cerca de algún corredor que pueda hacer dispersión, o lo que llevan los pájaros también. Y entonces también trabajar con nativas desde los espacios de vivienda tiene que ver con
propender a generar una mejora en general, digamos, más allá, el efecto escapa al de tu jardín. Se me viene a la mente la imagen de los grataeu. Sí. Y con el frutito naranja. Y que a la gente le encanta. Yo siempre digo, cuando vean una de estas especies, cuando está estallando de color, que todo el mundo dice, tienen que decir, ¿Por qué? Ese es el cambio del criterio. ¿sí? Está bien, está bien. O sea, tener un crató lleno de frutos es un problemón. En este sentido, Cecilia, entonces, la construcción del paisaje tiene como una transversal muy cultural, ¿no? Sí, 100%. 100%. Desde este punto de vista, ¿no? Como te digo, a veces paisaje abre también los campos y uno puede hacer una lectura nada más de la cuestión ambiental de paisaje. El tema es que el paisaje se modifica a partir de que se lo percibe. Hasta si uno quisiera, yo no creo en la objetividad de la ciencia, ¿no? Pero si uno quisiera ponerse como muy de ese lado, hasta la lectura a través de un satélite, de un espacio geográfico amplio como hace la ecología de paisaje, no deja de ser una forma de percepción a través de un sensor remoto. Entonces, ¿qué leemos del paisaje y cómo interpretamos eso que leemos? Es lo que nos hace tomar después las decisiones de cómo intervenimos, lo modelamos, no lo modelamos. Y eso es ejecutar paisaje. Y pasa a ser repropuesta. Esto es como que es un circuito de retroalimentación constante. Seguro, sí. Iba basándome en esto que hablabas hace un momento sobre la metodología que plantean, que la verdad que me parece muy interesante. Y bueno, por lo que me decís, es de una manera participativa y también es como transdisciplinar, ¿no? Porque cuentan con la observación de distinta gente que percibe, digamos, el paisaje. Claro, vos al método digamos, las encuestas de la grilla, que es el punto de partida, lo puede hacer cualquier persona. A veces sí nos hemos encontrado con que hay gente, que a ustedes como arquitectos les debe pasar, que no lee planos, ¿sí? Por más que lo miran, te das cuenta que no lo están entendiendo, ¿sí? Herramientas para leerlo. Exactamente, ¿no? Es como un código también. Entonces a veces se ayuda y uno le dice, bueno, a partir del relato uno puede ir marcando en la grilla, territorializar esa información, porque a veces la gente, digamos, no se da cuenta, por más que lo ve, no lo lee. Sí, me ha pasado, pero bueno, uno también tiene que aprovechar como una herramienta, es, bueno, pedagógica también, es tratar de mostrar ese plano que no se puede entender. Me ha pasado hasta en explicar un mueble, que parece una cosa muy sencilla, pero sí nos pasa habitualmente como profesionales. No, yo pensaba en que cómo se percibe el paisaje también tiene que ver con cómo se lo comprende y la información que se dispone para poder comprenderlo, además de vivirlo. Y además de vivirlo en el caso de nuestras sierras, que varía tanto con la estacionalidad que hablábamos en un principio, poder vivirlo a lo largo del año, porque por ahí quien viene como turista lo ve en una situación y quien viene en invierno le parece triste o le parece que algo está mal o que hay algo que no estaría funcionando y tiene que ver con cómo varía naturalmente. Sí, y además tenés el otro componente, digamos, está ese afuera que tiene su dinámica entre el crecimiento de las plantas que van cambiando de forma, más lo que es la dinámica estacional y las dinámicas diurnas, digamos. También el que percibe va siendo modificado, digamos, uno nunca es el mismo. Y lo que está bueno también es que colectivamente los filtros de lectura son modelables. Un ejemplo de modelado es la publicidad. Sí, no, pero cuando decías los filtros pero modelables, la educación también. Sí, me imaginé la Villa Serrana y automáticamente se asociaba al pino. Y viste que esa imagen la tenés construida, decir, bueno, la Villa Serrana, y tenemos muchos lugares en Córdoba, Calamuchita, bueno, varios lugares donde el pino está muy presente en el paisaje. Y es precisamente una foránea, digamos, ¿no? Una exótica, no es una nativa. Claro. ¿Qué dilema, ¿no? Hay cómo construir, porque hay una valoración sobre ese paisaje idílico que tiene la montaña con el pino, pero es contraproducente para nosotros. Claro, y eso es información, como esto que te digo, cuando ves al crató con frutito no digas ay, sino es como entender que es un problema y bueno, ahí vienen todas las cuestiones de argumentación científica, técnica y traducido a un lenguaje que la gente puede entender, digamos. Ceci, yo quería preguntarte,
respecto a la importancia del paisaje en el entorno urbano y nosotros, Punilla, como corredor y como corredor incluso con antecedentes de importancia turística, cómo interactúa el entorno urbano y el entorno natural y cómo lo podés vos o qué lectura tenés al respecto. Ahí estaríamos como hablando de este paisaje natural, ¿no? Como la base sobre la cual después se instala la ciudad y genera un nuevo paisaje que es o 100% urbano o mixto, pero digamos me parece que en Punilla el tema de las sierras y la identidad de la región es como una cosa indisoluble y se ha desarrollado a partir de ofrecer, digamos, esas montañas y ese paisaje que a los turistas les gustó, y la gente que se vino a fincar acá era también las villas de descanso. Entonces ese es como su principal valor y su identidad. Después en las cuestiones de lo que es más el sistema biológico o ecológico, se fue transformando a partir de, bueno, esto de los paisajes que se leen. Entonces esa idea de que si acá hay mucho espinillo hacía falta un árbol más grande y aparecieron los cedros y los pinos. No se ocurrió usar molle, por ejemplo, que tenía que ver con las lecturas de desvalorización de nuestras especies, ¿no? Que ahora por suerte estamos como en una vuelta empezando a recuperarlas y a mirarlas de nuevo con más cariño. Y tenemos una situación topográfica que nos permite desde el ambiente urbano convivir bastante directamente con ese paisaje natural. Sí, tenés cuencas visuales muy, muy largas. De hecho, yo una de las cosas que siempre me llama la atención y me parece como un ejemplo claro pero feo, es el edificio que quedó del Pato abandonado. Ajá. La cuenca visual que tiene es inmensa, la ves desde un montón de lugares, ¿no? Está ese tótem ahí. Y permite, digamos, también estas cuencas visuales tan amplias, evaluar los procesos de urbanización, cómo se van haciendo, a veces ni siquiera tomando en cuenta cómo el mismo avance urbano es el que va haciéndole perder valor a ese paisaje que fue el que motivó que en definitiva se instalen ahí. Es como muy contradictorio, una cosa loca, ¿no? Sí, contradictorio. Sí. El tema de la falta de planificaciones creo que es como clave también. No hacer las lecturas con todos sus componentes y sus complejidades, sino que se van haciendo a nivel del terreno como si fuera una cuestión plana, y siempre pensando en que hay que urbanizar más o desarrollar más, y es como eso lo que viene primando y se ve en todas las localidades, digamos, no solamente es una situación de Punilla. Y hay que desarrollar más y modificar, eso se traduce en modificaciones de ese paisaje. Y bueno, ahora estamos inmersos tenemos como tema candente. La autovía de montaña en agenda. ¿Qué opinión o qué visión tenés vos al respecto? A mí la primera pregunta que me surge es si es necesaria. Eso lo saben más los habitantes de Punilla que los de Córdoba. Me parece como muy grosera la propuesta que se hizo. Sobre todo teniendo la posibilidad de evaluar otras, también en el atropello desde la gestión, digamos, de no respetar a la gente que vive y ni siquiera pensar en un plazo un poco más largo de realmente cómo se afecta el recurso que es el principal recurso de la zona, digamos, que esas montañas. Y sí, casualmente el es programa muy anterior irrespetuoso. decíamos del huevo de las gallinas de oro, ¿no? Estamos atacando nuestro propio paisaje y bueno, lo traigo a colación porque justamente el programa anterior veníamos hablando de eso. Si realmente es necesaria, decís, respecto al costo, ¿verdad? No, y en respecto a la función. Al costo ambiental. Totalmente innecesaria en ese Exacto. sentido, digamos, ¿no? Pero en cuanto a la función, que a veces el argumento es que, bueno, hay que llegar más rápido. Hay un biólogo que es un personaje mítico, Lolo, no sé si alguien lo conoce, vive en la zona de los Reartes, y si escucha a alguien le mande saludos de mi parte. Él dice que en vez de cambiar el auto va a comprar un caballo para demorarse más en el trayecto. Y
es un poco esa también, el vértigo, porque todo tiene que ser rápido. Y bueno, pero la pregunta, si es necesario o no, también tendría que haber sido puesta a consideración, creo yo, y no una decisión desde el lado que tiene... O no comenzar las obras antes de ni hacer la hablar, pregunta. eso ni hablar. Pero son todos un perfil de obras 100% viales. Está pasando en el tramo nuevo de circunvalación que se está haciendo en la ciudad de Córdoba. Y de hecho es el caso de estudio de este cuatrimestre de la maestría de paisaje que hablábamos hace un rato. Son obras viales, ni siquiera está pensado el espacio lateral ni como residuo, y son espacios públicos en ese caso de circunvalación. Sí, ahí donde está el supermercado este grandote de la W, me pasó de bajarme en el colectivo y es una odisea cruzar caminando. Es muy complicado, muy muy complicado. Además hay unos senderos ya que son de hormiguita que se fueron adaptando, tenés que saltar como unos obstáculos. La escala humana no existe. No existe, está pensado solo para una cuestión de vial y que no se inunde. Esa es como la otra clave, ¿no? Como los sistemas de cómo me voy a sacar el agua rápido de encima. Pero el agua que te sacas rápido de encima va a un cauce. En el caso de Córdoba, la circunvalación de esa agua, el tramo nuevo en Cañada y otra parte en el Suquía. La Cañada después también termina en el Suquía. Y si agarras la cuenca de abajo del Suquía después de la ciudad de Córdoba, no hay forma que no se inunde, digamos. Más allá de que los caudales netos que se vuelquen sean los mismos, la velocidad de aporte no es la misma, está acelerada. Y son cuestiones, como vos decís, son básicas, pero como solo se piensa en cómo pasa el auto de un lado para otro más rápido, en el caso de circunvalación hay una parte que es crítica, que está el cruce del río, el Parque del Kempes de un lado, el Estadio del Kempes, del otro lado el Parque del Chateau y la Escuela de Guardaparques y el ingreso a la reserva. Y no se miraron. Es decir, eso es paisaje, ¿sí? Eso es lectura y nada, el tema era cómo vas a pasar el auto y cómo llega al nudo y cómo sale circunvalación. Y aprovechando esto, ¿no? Porque antes hablábamos, ¿qué recomendaciones podemos tener nosotros desde nuestra disciplina o de la tuya para poder pensar la ciudad de la arquitectura? Que tenemos una serie acá del ecotono, las que nos nombrabas. Si querés te voy diciendo hace un repaso. Los títulos y los autores de los libros y vos haces un comentario. Dale. Uno de los que trajo Cecilia es Ecotono Urbano, de Andrés Cuesta Beleño. Sí, ese libro habla de unos casos creo que es en la ciudad de Medellín, donde se estudian los bordes. El ecotono es una palabra que viene de los estudios de ecología, digamos, de donde se mezclan dos áreas que cada una tiene cualidades propias y en el ecotono aparece una emergente, una diferente a las otras dos, ¿sí? En general son áreas de mayor riqueza, mayor complejidad y es lo típico de los bordes urbanos donde se están mezclando o lo rural y lo urbano, o lo natural y lo urbano, y aparecen dinámicas propias del ecotono y que en general son caóticas, desplanificadas, problemáticas. Otro sería Ciudad de Ecosistema, de Germán Camargo Ponce de León. Sí, ese es un ecólogo colombiano que hizo este libro que es la lectura de las ciudades desde la ecología, pero no habla en el sentido de las áreas verdes y digamos lo que uno primero asocia, sino que es la comprensión de la ciudad en el desarrollo, en el esquema de flujos de energías y materiales. Y lo bueno es que este libro está escrito para no ecólogos y yo creo que los arquitectos tendrían que tenerlo en el cursillo. O por lo menos en el cursado de grado en alguna materia. Por lo menos, sí. Está digital el libro, se puede encontrar en la web. Es una buena sugerencia, otro de ellos es Paisaje en una botella, mensaje en una maceta, de Burgueño, Barrandeguy y Pedrazo Olmos. Sí, ese es un libro de Gabriel Burgueño, es un colega muy querido, amigo de Buenos Aires, y el libro lo que hace es una propuesta reflexiva, por eso lo del mensaje en la maceta, de cómo comprender nuestros lugares propios, digamos, para poder hacer un paisajismo más sustentable y más inteligente. Bueno, y por el último, Plantas del Centro de Argentina, de El Cuenco, Equipo Ambiental y Ecoval Ediciones. Ese lo elegí porque la gente que quiere tener un poco más de fotos y poder identificar plantas, es un libro. Este libro tiene el estudio de vegetación de la Reserva de la Defensa de Calera. Y entonces, bueno, son plantas que están por la zona.
y tiene mucha foto y tiene todos los estratos, que en general las otras guías son o árboles, o herbáceas, o enredaderas. Y este tiene de todo un poco. Yo quiero sumar uno más, que lo tengo acá, que no está en la lista, que lo voy a sumar. Dice, cultivo de plantas nativas, propagación y viverismo de especies de Argentina Central. Entre otros, Cecilia Ignar, Aña Calviño y Lorena Ashworth. Muy difícil de pronunciar. Sí. Este es un libro que está editado por la Universidad Nacional. Sí, contanos un poco cómo, de qué se trata. Mínimamente, no te digo que lo cuentes entero, pero mínimamente. Para mí es una bisagra en mi vida, ese libro es un hito. Ese libro nos llevó muchos años de trabajo con estas dos amigas, colegas, y es un libro de cultivo destinado a cualquier persona que quiera cultivar nuestras plantas. Y tiene una investigación de recopilación de más de 200 trabajos, o sea que en realidad las autoras somos nosotros, pero hay un montón de voces adentro del libro, de gente que estaba trabajando. Casi todos son datos de fuentes académicas, pero hay otros que no, que son provistos por viveristas. Y bueno, fue un poco tratar de sistematizar una cantidad de información que era un montón, y además que estaba en códigos no accesibles para un lector común, digamos. Hay muchas de esas son revistas científicas que tenés que saber por dónde acceder, que están escritas en un lenguaje que poco amigable. Totalmente. Para ser un poco más sutil. Totalmente. Críptico. Sí. Aprovechamos entonces para anunciar que tu pedido de chivo. Sí, para invitar. ¿Cuándo es? ¿Dónde? ¿De qué se trata? ¿Cómo llegamos ahí? Se trata, mira, a partir de que el libro salió el año pasado, ya está por cumplir un año, hubo un montón de gente que nos empezó a mandar audio de un montón de formas. Sí. Claro, decir, che, yo estoy cultivando tal cosa y funciona así y así, y bueno, arrimaban como datos. Entonces, también nosotras tenemos la hipótesis de que los datos de laboratorio, cuando los lleves a un vivero, no se van a comportar tal cual como dice la cápsula de Petri. Entonces, ideamos un encuentro de cultivadores de nativas, que va a ser el 8 de junio en el centro de la ciudad de Córdoba, cosa que todo el mundo pueda llegar desde la terminal fácil. Es un encuentro abierto, gratuito, pero va a tener cupo porque el espacio es limitado. Tenemos un aula que nos prestó la Academia de Ciencias. No tiene auspicio de nada, o sea que es totalmente informal en cierta forma. La idea es que ahí se puede encontrar gente que está cultivando y haciendo experiencias y ponerlas en común y ver desde los aprendizajes de uno o de otros. Y bueno, tenemos el acompañamiento de 3 profesionales, porque va a tener una modalidad mixta entre charlas y taller. Nos va a acompañar, bueno, Ana y Lorena se van a encargar de una parte de trabajo de semillas, que es uno de los problemas que la gente sigue diciendo que no logra hacer germinar. Natalia de Luca nos va a acompañar en la parte de manejo del vivero, y Gustavo Re en la parte de planificación y pensar en la comercialización, digamos, que también es como otra cuestión que suele quedar como renga en los proyectos. Entonces, día, hora y lugar, para así lo repetimos. Sí, se tiene que inscribir por un formulario que está en el evento en Facebook, porque como es con cupo limitado por espacio, va a ser por orden de inscripción. Bien. El evento se llama Primer Encuentro de Cultivadores del Centro de Argentina, y va a ser el 8 de junio en el centro de la ciudad de Córdoba, en la Academia de Ciencias, que está en la avenida Vélez Arfiel, al 250 más o menos. Perfecto, ahí compartimos en las redes. Pero se tienen que inscribir antes por el formulario que está en el evento en Facebook. Perfecto. Y bueno, estamos justo hablando, porque en el corte, hay una planta, estamos sorteando a través del Facebook ahí de Villanos Radio, y bueno, es como hay una consigna que sumó a gusto, pero queríamos tirar como alguna data, alguna pista de qué planta es. Sí, voy a aclarar, no es un limonero y no es un tala, ¿sí? Es una especie nativa que corresponde al grupo entre los arbustos o los arbolitos, cuyas flores en este momento no tiene la planta, pero son... Que eso sería una ayuda, digamos. Una ayuda, una pista. Ayuda. Sí. Son flores violetas tubulares y que atraen muchísimo a la fauna asociada, sobre todo polinizadores. Colibríes. Mucho colibrí, mucha mariposita, pero además el abejas. Fruto es comestible, digamos, los pájaros también se alimentan, y además tiene un ramaje bastante intrincado, entonces los pajaritos chicos también anidan. Es una de esas plantas que lo pones en un jardín y te lo llena de vida. Buenísimo. Bueno. ¿Dónde lo pondrían? Puede ser en un cerco, puede ser dentro de un espacio que
le den más o menos el tamaño de un limonero chico, digamos, para que se pueda desarrollar si lo quieren como arbolito. ¿Y no sufre del frío? Va a perder las hojas, Bien. ¿sí? Y esta especie en particular le gustan los lugares con un poquito más de humedad, digamos, por ahí algún bajo. ¿Y tiene espinas? Tiene unas espinas chiquititas, muy poco perceptibles. No Te iba a decir diríamos que imperceptible, porque casi igual, sí, no diríamos que es muy de una cerca. planta espinosa. Esa, como está de cultivo de vivero, tiene un poco más de riego, están ablandadas. Esa es una cosa que es interesante para la gente que tiene el prejuicio de las espinas, que muchas veces un poquito más de agua que en los jardines domésticos en general se riega algo, se ablandan. Ajá. Entonces el tema ese de que son espinosas deja de ser tan así. Mira vos. Un Bien. dato sorprendente. Sí, vamos con... Sí, te miraba agradecimientos varios. ¿Cuáles son ellos? A la Facultad de Arquitectura, Por supuesto. Urbanismo y Diseño de la UNC, que Un abrazo están enorme. escuchándonos en este momento en el patio de la facultad. Y comentar que esta es la semana de acciones académicas de la FAUD, durante toda la semana de mayo. Y bueno, los medios de contacto que tenemos son el celular villano, que ya lo dijimos antes, 547088, característica de Carlos Paz. El Instagram es arcetereo, igual que el Twitter, y el Facebook es Etereo Villafañe. Aclaro que Villafañe me obligó, don Facebook, me dijo, me pidió hasta DNI, te juro, porque esto era Eterio Radio, ¿no? Y tuve que poner el apellido y dar la cara porque si no, no sé, por un tema de dominio, no sé cómo funciona. Ya veremos cómo lo podemos, si no seguirá Eterio Villafañe, pero en un programa de radio se llama Eterio. Así que tuve que adoptar el apellido en don Facebook. Bueno, también agradecer a los chicos de Ploteo de Güemes nuevamente, a Augusto, a Cecilia, más que nada. Ceci, gracias a por ustedes. venir, nos trajo un montón de libros, un montón de música que va a quedar, que no pudimos pasar, y libros que yo creo que ni los nombramos, pero te agradecemos muchísimo. Esperemos que hayas estado cómoda. Sí, totalmente.